Como les decía entonces, vamos a empezar hoy a estudiar la parte de la mecánica que se conoce como dinámica, en la cual analizamos el movimiento de los cuerpos, pero teniendo en cuenta ahora las causas que lo producen. Acuérdense que en la primera parte, donde analizamos lo que conocíamos como, o definimos como cinemática, lo que hacíamos era analizar el movimiento de los cuerpos sin importarnos las causas que lo habían producido. El cuerpo sabíamos que se movía bajo ciertas condiciones, en general planteamos siempre condiciones de aceleración constante, y a partir de esa condición buscábamos expresiones que nos permitan predecir el movimiento, es decir, tratar de encontrar expresiones para la posición en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo. Ahora vamos a empezar a ver la relación que existe entre la causa y el efecto en los cambios en las condiciones de movimiento de los cuerpos. Y para eso lo fundamental que vamos a introducir van a ser las leyes de Newton. Entonces, primero tenemos que introducir un concepto para el cual estamos familiarizados en la vida cotidiana, que es el concepto de fuerza. Entonces asociamos a una fuerza con una interacción mediante alguna actividad muscular en general en la cual, no sé, golpeamos algo. Por ejemplo, patear una pelota, pegarle con una raqueta a una pelotita, golpear un objeto, empujar algo. Y esa interacción lo que hace es producir un cambio en el estado de movimiento de ese objeto sobre el cual interactuamos. Pero bueno, ese es un concepto muy genérico, muy cotidiano que tenemos asociado con la realidad, y para nosotros el concepto de fuerza va a ser un concepto fundamental, por lo tanto vamos a tener que formalizar la definición de qué va a significar para nosotros una fuerza en física. Y un poco esa formalización proviene de lo que observó Newton hace mucho tiempo, de lo que pasaba cuando interactuaba con un objeto, cuando se interactuaba con un objeto, cambiando las condiciones de movimiento. Y lo que afirmó Newton era que una fuerza era la causante de cualquier cambio en la velocidad de un objeto. Entonces, teniendo en cuenta cómo definimos aceleración, lo que podemos decir es que la fuerza es la causante de que un objeto se acelere. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar, a través de las leyes de Newton, la relación que existe entre las fuerzas que se ejercen sobre un objeto y la aceleración que se genera en el mismo. Podemos dividir las fuerzas en dos tipos. Por un lado, lo que es más tradicional para nosotros entender como fuerza, que son las fuerzas de contacto, donde hay un contacto directo entre quien ejerce la fuerza y el objeto, como esos dibujos que están en la columna de la izquierda, en la cual estamos tirando de un carrito, pateando una pelota, eh, tirando de un resorte, eh, pegándole a la pelotita con la raqueta, empujando algo. Entonces, en esos casos, estamos tocando el objeto, estamos teniendo un contacto directo, por eso se conoce como fuerzas de contacto. Pero existe otro tipo de fuerzas muy importantes en física, en la cual no hay contacto directo. Nosotros nos vamos a hablar mucho de ellas, salvo de una, y son fuerzas que están ejercidas por lo que se conoce como un campo que existe en el espacio. Y es el campo el que ejerce esa fuerza sobre los objetos. La más tradicional es la fuerza de atracción gravitatoria. Vamos a hablar un poquito más en detalle de esa fuerza en un momento y después más adelante también, que es la fuerza que se ejerce entre dos objetos de masa. Dos objetos que tengan masa, ya vamos a definir qué es la masa, pero dos objetos que tengan masa van a ser atraídos entre ellos por esta fuerza de atracción gravitatoria. También están las fuerzas electrostáticas, las cargas eléctricas de diferentes signos son atraídas y las de signos iguales son repelidas debido a las fuerzas eléctricas. Las fuerzas magnéticas también, ¿no? Cuando acercamos un imán a un objeto metálico, el objeto metálico es atraído y no hay contacto entre el imán y el objeto metálico. Y generamos un cambio en la condición de movimiento de ese objeto solamente por haberla acercado ese imán. Entonces ahí aparece una fuerza y esa es una fuerza,
lo que se conoce como una fuerza de campo, ¿no? Porque existe un campo magnético en la región cercana al imán, que es la que produce la fuerza sobre el material metálico. Las fuerzas nucleares también, bueno, la mayoría de estas fuerzas las van a ver en física 2. Nosotros solamente vamos a hablar de la primera, de la fuerza de atracción gravitatoria en esta materia. Pero, como les digo, son fuerzas muy importantes, entonces no hay que quedarse con el concepto del contacto para que exista una fuerza, si no es necesario que haya contacto. Va a haber muchas situaciones en las cuales van a estar actuando fuerzas de campo, que son lo que se conoce también como fuerzas a distancia, que se ejercen sin que haya un contacto directo entre quien ejerce la fuerza y el objeto sobre el cual se la aplica. Entonces, para desarrollar la parte fundamental de la dinámica, es decir, entender la relación entre el movimiento, los cambios en el movimiento de un cuerpo y las causas que lo genera, vamos a utilizar tres leyes que se conocen como leyes de Newton, porque fue Isaac Newton el que las enunció. Son leyes lo que se conoce como empíricas o fenomenológicas, es decir, no las vamos a deducir de ningún lado, no va a haber una deducción formal, sino que son leyes que fueron enunciadas a partir de la observación de lo que ocurre en la realidad, lo que ocurre en la vida cotidiana, de haber hecho experimentos, básicamente. Hacer experimentos, observar los resultados y a partir de ahí tratar de buscar un modelo que me permita relacionar lo que yo estoy viendo con ecuaciones matemáticas. Entonces, la primera ley, que también se conoce con el nombre de ley de inercia, lo que dice es que si un objeto no interactúa con otros objetos, es posible definir un sistema de referencia en el que el objeto se mueve sin aceleración. Y a este sistema lo vamos a llamar sistema de referencia inercial. Entonces, la primera ley uno puede pensarla como que lo que hace es definirme un sistema de referencia especial que se llama sistema de referencia inercial. Y va a ser el sistema en el cual yo me voy a tener que parar para poder aplicar las leyes de la mecánica de Newton. Es decir, las tres leyes, las otras dos leyes que vamos a enunciar. Entonces, es como que me pone el marco de referencia que yo necesito, la primera ley. Y lo que dice es que si hay un objeto que no interactúa con otros, entonces lo que está haciendo acá es una suposición bastante fuerte, porque esto es algo que no existe en la naturaleza. No hay en el universo un objeto que no interactúe con otros. Todos los objetos interactúan con algo. No existe lo que se conoce como un objeto completamente aislado del resto del universo. Pero acá hacemos una suposición. Y esta suposición van a ver que después la vamos a hacer muchas veces, porque vamos a poder despreciar las interacciones con los objetos cercanos por diferentes motivos. Pero hacemos una suposición de que hay un objeto que no interactúa con nadie, entonces pensemos en una pequeña partícula en el medio del espacio, con nada alrededor, vacío. Entonces lo que dice la ley es que para esa partícula yo voy a poder definir un sistema de referencia, y en ese sistema de referencia la partícula esa no va a tener aceleración. Ese sistema de referencia en el cual la partícula que no interactúa con ningún otro objeto no tiene aceleración, lo voy a llamar sistema de referencia inercial. Es decir, la partícula se va a mover con velocidad constante. Puede ser que esté en reposo, o sea que su velocidad sea nula, o con velocidad constante. A partir que yo defino un sistema de referencia inercial, cualquier otro sistema que se mueva con velocidad constante respecto a este también va a ser un sistema de referencia inercial. Y esto va a ser, ya les digo, fundamental para después poder aplicar la segunda ley, que va a ser la ley fundamental para poder resolver los problemas de dinámica que vamos a querer analizar. Esta observación que hace Newton para enunciar su primera ley proviene de una observación que había hecho Galileo Galilei un tiempo antes, porque originalmente se pensaba que el estado natural de la materia era el reposo, o sea, originariamente los cuerpos naturalmente estaban en reposo. Fue Galileo Galilei el que cambió un poco esta idea, y lo que él concluyó era que la naturaleza de un objeto es a resistir cambios en su movimiento. Es decir, que, visto desde la definición que hemos hecho nosotros cuando analizamos la cinemática, el estado natural del movimiento de un objeto sería el de moverse con velocidad constante, no el de estar en reposo como se quería originariamente. Y esto fue la idea un poco que adoptó Newton. Entonces, podemos dar una segunda definición de la primera ley de Newton, que por ahí es más práctica,
se entiende un poquito más, a pesar de que a mí me gusta la primera, por eso la primera definición que di, por eso la doy, porque introduce formalmente los sistemas de referencia inercial, pero podemos dar una definición alternativa que dice, en ausencia de fuerzas externas, y cuando se ve desde un sistema de referencia inercial, un objeto en reposo se mantiene en reposo y uno en movimiento continuo continúa con velocidad constante. Entonces, es más o menos lo mismo, pero puesto en otras palabras. Entonces, en vez de hablar un objeto que no interactúa, dice, bueno, en ausencia de fuerzas externas, es decir, un objeto sobre el cual no hay fuerzas externas, quiere decir que no interactúa con nadie, porque nadie interactúa con él, nadie le hace ninguna fuerza. Y si me paro en un sistema de referencia inercial, si ese objeto está en reposo y nadie hace fuerzas, va a continuar en reposo. Y si se está moviendo con velocidad constante, va a seguir moviéndose con velocidad constante. Por eso se conoce como ley de inercia, ¿no? Cuando no se aplica ninguna fuerza sobre un objeto, en un sistema de referencia inercial ese objeto va a seguir moviéndose con velocidad constante. Podría ser velocidad nula o la velocidad constante que tenga. ¿No? Entonces un poco eso es el concepto fundamental de la primera ley. Pero tengan en cuenta que lo que me permite a mí esta primera ley es definir ese sistema de referencia particular, sistema de referencia inercial. Para nosotros, en general, cuando analicemos los movimientos de los cuerpos sobre la Tierra, el planeta Tierra va a ser un sistema de referencia inercial. Ahora, si queremos analizar el movimiento de rotación de la Luna alrededor del Sol, perdón, de la Luna alrededor de la Tierra o de la Tierra alrededor del Sol, bueno, ahí vamos a tener que cambiar un poco el sistema de referencia porque vamos a ver que la Tierra es un objeto que está acelerado y sobre el cual están actuando fuerzas. Pero para los movimientos cotidianos que querramos analizar, de objetos que se mueven sobre la superficie de la Tierra en general, vamos a poder definir al planeta Tierra como un sistema de referencia inercial. Si yo pongo un sistema XY fijo al piso, ese va a ser un sistema de referencia inercial a partir del cual voy a poder analizar los movimientos, a partir de las leyes de Newton. Y cualquier sistema de referencia que se mueva con velocidad constante respecto a la Tierra también va a ser un sistema inercial. Una cosa a tener en cuenta fundamental de la primera ley es que la ley me habla de ausencia de fuerzas. Es decir, así como acá estaba definido el objeto que no interactuaba con otros objetos, en esta forma alternativa que dimos de la primera ley, los conceptos que tenemos que tener en cuenta y que no debemos olvidar es que lo que plantea es ausencia de fuerzas externas. Ahora, más adelante vamos a ver por qué hago bastante hincapié en esto. Y siempre analizando desde un sistema de referencia inercial. La semana que viene seguramente vamos a hacer un poquito un análisis más exhaustivo de qué es lo que puede pasar si nos equivocamos al elegir un sistema de referencia y no elegimos un sistema de referencia inercial cuando queremos analizar el movimiento de un cuerpo. Entonces, como conclusión de esta primera ley, podemos pensar que si hay un objeto que se mueve con una aceleración en un sistema de referencia inercial, es decir, que su velocidad está cambiando, entonces tiene que haber alguna fuerza externa aplicada, porque la primera ley me decía que si no hay fuerza externa aplicada, su aceleración era cero. O sea que por contrarrecíproca, si su aceleración no es cero, tiene que haber una fuerza externa aplicada. Entonces lo que queremos empezar a entender es cómo se relacionan estas cantidades, y eso es lo que nos va a permitir hacer la segunda ley de Newton. Entonces la segunda ley de Newton nos va a permitir relacionar estas dos cantidades. Las fuerzas externas que se aplican sobre un objeto y las cantidades, y la aceleración que genera. Para eso vamos a introducir un concepto fundamental que es el concepto de masa. La masa es la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia presenta para cambiar su velocidad. Es una propiedad que es inherente del cuerpo, ¿sí? Es propia de un cuerpo. Yo tengo un cuerpo definido y ese cuerpo tiene una masa, y esa masa
va a ser independiente del entorno, independiente del lugar donde se encuentre, independiente de la condición de movimiento que tenga, independiente del método que use para medirla y dónde la mida. Es un escalar y no tenemos que confundirlo con el peso. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que es el peso para nosotros. ¿Mm? La masa es algo más fundamental de los cuerpos. Tiene unidades de kilogramo en el sistema MKS, y lo que podemos ver es que si a dos objetos de diferente masa le aplicamos una misma fuerza, lo que vemos es que la aceleración o el módulo de la aceleración que provocamos en ellos es inversamente proporcional a esta. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo dos objetos, uno de masa m minúscula y uno de masa m mayúscula mayor, y aplico la misma fuerza sobre ellos, el módulo de la aceleración va a ser inversamente proporcional a la masa. Es decir, la fuerza, la aceleración que genero sobre el objeto de menor masa va a ser mayor que la aceleración que genero sobre el objeto de mayor masa. Cuanto mayor sea la masa, para una misma fuerza, menor va a ser el módulo de aceleración que yo genere. De nuevo, esto, como les decía, es la base fenomenológica sobre la cual Newton va a plantear sus leyes. Él lo que hizo es observar, hacer experimentos y ver qué era lo que pasaba. Agarró objetos de diferente masa y aplicaba fuerzas iguales y veía qué pasaba. Y veía que había una relación inversamente proporcional entre el módulo de la aceleración y la masa del objeto sobre el cual esa fuerza se aplicaba. Otra cosa que vamos a definir antes de llegar al enunciado de la segunda ley es qué pasa cuando tenemos más de una fuerza aplicada sobre un objeto. Entonces supongamos que tenemos un objeto sobre el que hay varias fuerzas actuando, vamos a definir la fuerza neta o fuerza resultante como la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Es decir, que la fuerza resultante o fuerza neta va a ser la sumatoria de todas las fuerzas que estén actuando sobre el objeto en cuestión. En particular, supónganse que tenemos un objeto en el origen de coordenadas de este sistema de referencia sobre el cual actúa una fuerza F1 y una fuerza F2. La fuerza resultante será la suma vectorial de esas dos fuerzas, que sabemos que por la ley del paralelogramo va a ser esta fuerza F resultante que está dibujada acá. Si hubiera una tercera fuerza, que viniera para acá, supónganse, bueno, deberíamos sumar esta fuerza con la resultante de estas dos, de forma tal de obtener la sumatoria total de todas las fuerzas actuando sobre el cuerpo. Esa fuerza neta o fuerza resultante va a ser la que tengamos que tener en cuenta a la hora de aplicar las leyes. ¿Mm? Entonces acá vamos a usar lo que ya aprendimos de álgebra vectorial para sumar vectores. Si yo quiero encontrar la resultante, la fuerza resultante que está actuando sobre un objeto, lo que debo hacer es sumar todas las fuerzas que estén actuando sobre él y encontraré una fuerza a la cual llamaremos fuerza resultante. Y lo que se observa, lo que observaba Newton cuando hacía sus experimentos, era que la aceleración que se produce sobre un cuerpo tiene la misma dirección y sentido que esta resultante. Es decir, que si están actuando estas dos fuerzas sobre un objeto, la aceleración tiene esta dirección y sentido. Y el módulo de la aceleración es proporcional al módulo de la resultante. Es decir, si yo duplico la fuerza que actúa sobre un objeto, la aceleración se duplica. Si la triplico, la aceleración se le triplica. Si la reduzco a la mitad, la aceleración se reduce a la mitad. Entonces, en función de estas observaciones experimentales que había hecho Newton, él formuló su segunda ley. La segunda ley de Newton dice que cuando se ve desde un sistema de referencia inercial, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Es decir, la aceleración de un objeto vector va a ser proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa. Podemos elegir una constante de proporcionalidad igual a 1, ¿no? Usar un cierto sistema de unidades de forma tal que la relación entre estas cantidades me dé una constante de proporcionalidad igual a 1, de manera tal que la aceleración, la fuerza neta y la masa se puedan relacionar a través de esta expresión matemática que es la que más conocemos como segunda ley de Newton, y que me dice que
la fuerza neta que actúa sobre un objeto será igual al producto de su masa por su aceleración. Y fíjense de nuevo que esto que está acá es una expresión vectorial. La fuerza neta será un vector porque es suma de varios vectores, y la suma de varios vectores me da un vector, y la aceleración también sabemos que es un vector. La constante de proporcionalidad será esa propiedad intrínseca de los cuerpos, que definimos como su resistencia a ser acelerados, que es la masa. Es decir, que de esta ecuación vectorial podemos pensar que tendremos tres ecuaciones escalares que resolver. Una en cada eje ortogonal de un sistema de referencia cartesiano, si ese es el que utilizamos. Entonces tendremos una ecuación para resolver en el eje X, donde ahora aparece la componente de la fuerza resultante en el eje X y la componente de la aceleración en el eje X, y lo mismo para el eje Y y el eje Z. Dependiendo de las condiciones del movimiento, puede que no sean necesarias todas y que nos alcance con resolver una o dos de ellas. En general van a ver que vamos a trabajar a lo sumo con dos, no vamos a trabajar mucho con movimientos en el espacio donde tengamos que resolver las tres direcciones ortogonales del sistema de referencia cartesiano. Entonces esta es la forma matemática de la segunda ley, y lo que me relaciona de alguna manera son lo que les decía al principio, las causas con el efecto. Las causas son todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, que tienen como efecto generar una aceleración en el mismo. ¿Sí? Yo tengo varias fuerzas actuando sobre un cuerpo que voy a simplificar de alguna manera en una única fuerza que llamamos fuerza resultante. Fíjense que la sumatoria de fuerzas actuando sobre un cuerpo es lo que llamamos fuerza resultante, y el efecto que produce sobre el cuerpo es el de una aceleración sobre él, es decir, un cambio en su vector velocidad. Entonces, de esta manera encuentro una relación entre la causa, las fuerzas, y el efecto, la aceleración. En el sistema MKS la fuerza va a tener unidades de Newton, donde un Newton es la fuerza que, cuando actúa sobre un cuerpo de masa igual a 1 kilogramo, produce una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. De forma tal que 1 newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿no? Si se fijan, son las unidades de lo que tenemos de este lado si multiplicamos la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo. Entonces, a partir de eso podemos definir la unidad de fuerza que va a ser el newton. ¿Vamos bien hasta acá? No escucho a nadie que me responda, pero ¿hay alguna duda? Esto de esto voy a hablar de acá en adelante durante todo lo que queda de la clase, y vamos a ver muchos ejemplos de esto, pero es fundamental que empiecen a visualizar las implicancias que tiene esta ecuación, esta expresión, ¿no? Que va a ser la que vamos a estar utilizando durante un largo rato, de acá en más, para poder resolver problemas de dinámica, es decir, problemas en los cuales analizamos las interacciones que sufre un cuerpo, y a partir de esas interacciones determinamos las condiciones de movimiento que se generan sobre el mismo, ¿no? Entonces tenemos una relación causa-efecto, tenemos varias fuerzas actuando sobre un cuerpo, el efecto de esas varias fuerzas es una aceleración. Bueno, si nadie me dice nada, yo sigo. Hay una condición particular. Es posible que la sumatoria de fuerzas que actúen sobre un cuerpo me dé el vector nulo. Es decir, yo puedo tener varias fuerzas actuando sobre un cuerpo, pero que la suma vectorial de todas esas fuerzas me dé el vector nulo. Es posible, ¿no? Podemos encontrarlo fácilmente. El ejemplo más sencillo sería tener que las dos fuerzas que están actuando sean fuerzas opuestas. Fuerzas de igual módulo, igual dirección y sentido opuesto. Entonces, en esas condiciones, si esas son las dos fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, la suma vectorial me va a dar el vector nulo, lo que implica que la aceleración de ese objeto va a ser también nula. Porque si esto es igual a 0 y esto es igual a
según la segunda ley, a masa por aceleración, la masa de un cuerpo nunca puede ser cero. Todos los objetos que tienen materia tienen una masa finita. Entonces, la única posibilidad que tengo es que la aceleración sea nula, sea igual al vector nulo. Es decir, que si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual a cero, o sea, la resultante de todas las fuerzas es igual a cero, su aceleración es cero. Esto es lo que conocemos como condición de equilibrio. ¿Sí? Vamos a definir entonces la condición de equilibrio como la condición en la cual la fuerza neta que está actuando sobre un objeto es igual a cero. Y eso me asegura que la aceleración sobre ese objeto también es cero, o el vector nulo, mejor dicho, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de cantidades vectoriales. Y van a ver que van a ser las condiciones o los problemas que vamos a resolver al principio, pues son los más sencillos. Pero acá hay que tener, voy a hacer una aclaración importante. Esto no es un caso, esto no se reduce a la primera ley. Acuérdense que la primera ley me decía cuando no había fuerzas actuando sobre un objeto, yo podía encontrar un sistema de referencia inercial en el cual su aceleración era cero. Pero la primera ley me hablaba de ausencia de fuerzas, no me decía que la fuerza neta sea cero. Y esa diferencia, si bien es sutil, es importante. Porque la primera ley me define lo que es una partícula libre, una partícula sobre la cual una partícula que no interactúa con nadie en el universo, con ninguna otra partícula del universo. Una partícula sobre la cual no actúan fuerzas. Bueno, tengo que seguir dando el acceso a gente que está conectándose. Entonces, no confundan esto, no se crean que esto es una simplificación de la primera ley. La primera ley me habla de ausencia de fuerzas y acá estamos planteando qué es lo que ocurre cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Sí? Que son dos cosas distintas, porque sobre este cuerpo están actuando fuerzas varias, lo que pasa es que la suma vectorial es igual al vector nulo. En ese caso la aceleración del cuerpo es cero. ¿Sí? El resultado es el mismo. Tengo también un cuerpo con aceleración nula. Pero la condición que estoy planteando sobre él no era la misma que la que planteaba para la primera ley de Newton. En la primera ley no hay fuerzas actuando sobre el cuerpo, porque si no entraría como en un ciclo, ¿no? Yo para poder plantear esto de que la aceleración es nula, en el caso de que la sumatoria de fuerzas es cero, yo ya tuve que ver cuál era el efecto de la fuerza sobre el cuerpo. Entonces esto no es un caso particular de la primera ley, es un caso particular de la segunda ley. La primera ley me habla de ausencia de fuerzas. Y hay una tercera ley. La tercera ley de Newton se conoce también con el nombre de acción y reacción. A mí es un nombre que no me termina de gustar mucho. Ahora vamos a ver por qué, pero bueno, se la conoce con ese nombre. Y lo que dice la tercera ley de Newton es que si dos cuerpos interactúan, entonces supongamos que tenemos el cuerpo 1 y el cuerpo 2 que de alguna manera están interactuando por alguna fuerza a distancia, podrían ser, por ejemplo, la Tierra y la Luna, o el Sol y la Tierra, que están interactuando a través de la fuerza de atracción gravitatoria y se atraen entre ellos. Entonces, la fuerza 1-2, esta, que el objeto 1 ejerce sobre el objeto 2, es igual en módulo, dirección y opuesta en sentido a la fuerza 2-1 que el objeto 2 ejerce sobre el objeto 1. Es decir, que cuando dos objetos interactúan entre ellos, el objeto 1 le realiza una fuerza al objeto 2 y el objeto 2 le realiza una fuerza al objeto 1. Esas fuerzas son iguales en módulo, iguales en dirección y en sentido opuesto. Matemáticamente la podemos expresar de esta forma, que son dos vectores opuestos. F1,2 es igual a menos F2,1. Lo que me dice esta tercera ley de Newton es que en la naturaleza las fuerzas siempre aparecen de a pares. Nunca voy a tener una situación en la que haya una única fuerza actuando. Siempre cuando hay una fuente que realiza una interacción sobre un objeto, que realiza una fuerza sobre un objeto, siempre va a haber una fuerza que ese objeto realice sobre la fuente.
Y nunca puede aparecer una fuerza sin que haya esa, como dice su nombre, el nombre de este nombre alternativo, la reacción. Lo importante a tener en cuenta es que esos pares de fuerza siempre van a estar aplicados sobre objetos distintos, como en este caso, ¿no? El 1 le hace una fuerza a 2, 2 le hace una fuerza a 1. Una fuerza está en el objeto 1 y la otra fuerza está en el objeto 2. Los pares acción y reacción siempre tienen que estar aplicados, siempre van a estar aplicados sobre objetos diferentes. Nunca un par de acción y reacción puede estar aplicado sobre el mismo objeto. Y esto va a ser algo de lo cual vamos a hablar ahora en un poquito más adelante. Porque a veces causa algunas confusiones. Entonces, si yo empujo un objeto con mi dedo, le hago una fuerza al objeto para moverlo sobre la superficie, el objeto hace sobre mi dedo una fuerza igual y opuesta. Si yo golpeo a una pelotita de tenis con la raqueta hace una fuerza sobre la pelotita de tenis, la pelotita de tenis hará una fuerza igual y opuesta sobre la raqueta. Yo digo que no me gusta tanto el concepto de acción y reacción porque pareciera como que una viene después que la otra, ¿no? Parece como que hay algún intervalo de tiempo que hace que cuando aparece una, después aparezca la otra. Y en realidad es que la naturaleza de las interacciones hace que las fuerzas siempre sean de a pares. Y aparecen siempre de a dos, nunca de a una. Entonces no es que yo hago una fuerza y después entonces la otra me hace una fuerza a mí como reacción, sino que la naturaleza de la fuerza hace que siempre las fuerzas aparezcan de a dos. Pero podríamos decirlo en el mismo instante de tiempo, ¿no? No es que una aparezca primero y la otra aparezca después. ¿Está claro eso? Ahora yo voy a profundizar un poquito de esto cuando veamos ejemplos, ¿no? Por ahí a veces esto verlo así abstractamente no resulta tan claro. Después sobre ejemplos concretos creo que las cosas se van aclarando un poco. Entonces vamos a dar algunos ejemplos de fuerzas concretas que van a ser las más clásicas que utilizaremos en los ejercicios que analicemos, para ver cómo las definimos y cómo las representamos en las figuras o en los gráficos que vamos a hacer. Entonces la fuerza más fundamental que vamos a analizar es la que se conoce como fuerza de atracción gravitatoria, que también llamamos fuerza peso. Como les decía hoy, todos los cuerpos que están dentro de lo que es el campo gravitatorio de la Tierra son atraídos hacia ella, ¿no? Eso un poco lo que discutíamos ya cuando analizábamos los movimientos de caída libre o de tiro oblicuo, que yo decía que, bueno, si cualquier objeto que yo dejo caer sobre la superficie de la Tierra o que tiro, siempre va a estar acelerado hacia la superficie de la Tierra, va a tener una aceleración constante que va a apuntar hacia abajo, hacia la superficie de la Tierra. Esa aceleración que aparece sobre los objetos debido a lo que es el campo gravitatorio es lo que conocemos como fuerza de atracción gravitatoria, esta fuerza que aparece. Y se debe a que existe un campo gravitatorio sobre la superficie de la Tierra por la masa que tiene la Tierra, que atrae a todos los objetos que tengan masa sobre su superficie. El módulo de esa fuerza es lo que comúnmente vamos a llamar como peso de los objetos. Entonces, para nosotros el peso en general, en la vida cotidiana, es el módulo de esa fuerza de atracción gravitatoria. Cuando hablemos de peso en física, en general vamos a estar refiriéndonos a una fuerza. Entonces la fuerza de atracción gravitatoria para nosotros va a ser el peso y van a ser los dos vectores. Y esa fuerza de atracción gravitatoria va a ser igual al producto de la masa del objeto por la aceleración de la gravedad, es decir, el vector g, ese vector que definimos, no lo puse explícitamente acá, pero acuérdense que lo definíamos como menos 9,8 metros sobre segundo en la dirección j. De forma tal que la fuerza de atracción gravitatoria siempre es una fuerza hacia abajo, vertical, ¿no? Si la superficie de la Tierra estuviera acá abajo, la fuerza que se ejerce sobre el objeto
debido a la atracción de la Tierra, es una fuerza que tira el objeto hacia abajo. Entonces, cuando la dibujamos, cuando la queremos representar gráficamente, lo que hacemos es sobre el objeto poner una flechita en la dirección de esa interacción que la Tierra ejerce sobre el objeto, por eso es una flecha que apunta hacia abajo. Y eso es lo que llamamos fuerza de atracción gravitatoria o peso. Otra fuerza muy común que vamos a analizar es lo que se conoce como fuerza normal. Y es la fuerza que aparece cuando yo apoyo un objeto sobre una superficie sólida. Si yo pongo un libro sobre la mesa, o apoyamos el celular arriba del escritorio, la estructura de la superficie de la mesa o del escritorio tiene una cierta rigidez que impide que el libro o que el celular la atraviesen. No se modifica la superficie de la mesa o del escritorio por el hecho de haberle apoyado el libro o el celular en su superficie. Entonces, lo que podemos ver que está sucediendo es que esa superficie está realizando una fuerza sobre el objeto que fue apoyado, y esa fuerza va a ser perpendicular a la superficie. Si yo apoyara un objeto muy pesado, la estructura interna de la superficie tal vez no sea suficientemente rígida como para sostener ese objeto, y puede ser que el objeto se rompa, que la superficie se rompa y el objeto la atraviese. Pero en condiciones normales, si yo pongo objetos no muy pesados sobre una superficie, la rigidez de la superficie es suficiente para aguantar el objeto que yo pongo sobre ella. Entonces lo que aparece en esos casos es cuando yo apoyo, supónganse, un libro sobre una mesa, la superficie realiza una fuerza que vamos a llamar fuerza normal, que es perpendicular a la superficie sobre la cual el cuerpo fue apoyado. Esta fuerza no siempre es vertical, sino que va a ser siempre perpendicular a la superficie. Si yo apoyo la mano sobre la pared, por ejemplo, ¿no? Si yo me apoyo sobre la pared también es una superficie rígida, ¿no? Su estructura interna está compuesta por un montón de átomos que tienen interacciones, que tienen enlaces lo suficientemente fuertes como para impedir que mi mano la atraviese. Entonces, para que mi mano no la atraviese, lo que hace es hacer una fuerza sobre mi mano, y esa fuerza también es fuerza normal. En ese caso la fuerza va a ser horizontal, porque va a ser perpendicular a la superficie de la pared. Entonces la normal va a ser, en ese caso la normal va a ser horizontal. Siempre la normal va a ser perpendicular a la superficie sobre la cual el objeto se apoya. Y en la medida que el objeto sea la superficie sea suficientemente rígida, esa fuerza va a ser constante. Tiene que ser siempre un objeto sólido sobre el cual apoyemos, ¿no? Si yo apoyo si yo al libro lo pongo en la superficie de agua, en la pileta, el libro se va a hundir, no va a aparecer esa fuerza normal suficiente para sostener el libro en la superficie. Y acá algo fundamental, ¿no? No tenemos que confundir a esta fuerza normal con la reacción al peso, porque lo que sucede muchas veces es, después vamos a analizarlo en algunos ejemplos, es que uno dice, bueno, como yo apoyo el libro que tiene un cierto peso sobre la mesa reacciona y hace una normal. Que no está mal, sí, es un poco así. El libro naturalmente tiene, si yo pienso que este es el libro tiene aplicada esta fuerza de atracción gravitatoria hacia abajo, el libro se quiere ir hacia abajo. Si yo lo suelto al libro, el libro se cae. Ahora, si lo pongo en la superficie de la mesa, no se cae. ¿Por qué? Porque la mesa lo sostiene. La mesa le hace esta fuerza hacia arriba. Que vamos a ver más adelante, vamos a ver unos ejemplos, pero justamente lo que hace es compensar esta otra fuerza de atracción gravitatoria. Pero esa no es la reacción al peso. ¿Cuál es la reacción al peso? Acuérdense que la reacción, cuando hablamos de la tercera ley, ¿no? Pares, acción y reacción, no pueden aparecer sobre el mismo cuerpo. Y en este caso, tanto la atracción gravitatoria como la normal están aplicadas sobre el libro. La reacción a la fuerza de atracción gravitatoria es una fuerza que el libro hace sobre el centro de la Tierra. Como la Tierra atrae al libro, el libro atrae a la Tierra, con una fuerza igual y opuesta. Claro, es una fuerza que nosotros no vemos, porque la Tierra tiene una masa tan grande que la aceleración que el libro puede producirla por atraerla es despreciable. No se mueve la Tierra porque el libro la atraiga. Pero en principio, si uno quiere pensar cuál es la reacción
asociada a la tercera ley, al par acción y reacción de la fuerza de atracción gravitatoria, es una fuerza que está aplicada en el centro de la Tierra. Y de la misma manera, la reacción a la normal es una fuerza que el libro hace a la mesa. ¿Mm? Entonces, por eso, cuanto más grande sea el libro, va a ser una reacción más grande y puede llegar a romper la mesa. Pero siempre los pares acción y reacción son fuerzas aplicadas sobre diferentes objetos. Entonces no confundamos peso y normal con acción y reacción. Ya voy a volver sobre esto cuando veamos un ejemplo de cuerpos en equilibrio. Otra fuerza que vamos a utilizar bastante es lo que se conoce como fuerza de tensión. Supóngase que yo tengo una caja que quiero arrastrar y para eso lo que hago es atarle una cuerda o una soga a la caja y tiro de esa soga. Entonces, en esas condiciones, la soga va a realizar sobre la caja que estoy arrastrando una fuerza que va a tener la dirección de la soga y el sentido va a ser alejándose del objeto. Entonces, la fuerza de tensión va a ser una fuerza que va a tener la dirección en la cual estoy tirando yo de la soga, va a tener la misma dirección que tenga la soga, y va a ser el sentido saliendo del objeto, es decir, hacia allá. Bajo esas condiciones, en general, vamos a despreciar nosotros la masa de la soga, vamos a pensar que las sogas con las cuales tiramos de cosas no tienen masa, entonces no van a aparecer un poco en las ecuaciones que planteamos. Bueno, después podrá aparecer alguna fuerza distinta. En particular, la semana que viene vamos a hablar de una fuerza muy particular, que es la fuerza de roce, que por ahora vamos a despreciar. Vamos a suponer movimientos ideales en los cuales no hay interacción con la superficie sobre los cuales nos movemos, pero ya vamos a ver la semana que viene cómo tener en cuenta ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver cómo aplicamos las leyes de Newton para poder analizar situaciones reales. Entonces, para poder aplicar las leyes de Newton, lo que sabemos es que tenemos que, para encontrar la aceleración que se genera sobre un cuerpo, lo que me dice la segunda ley es que la suma de fuerzas tendrá que ser igual a la masa, la suma de fuerzas, o sea, la fuerza neta resultante será igual a la masa por la aceleración. Es decir, que si yo quiero conocer la condición de movimiento de un cuerpo, que es su aceleración, lo que tengo que encontrar es la fuerza resultante, la fuerza neta. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer es identificar todas las fuerzas que están aplicadas sobre un objeto. Entonces lo que vamos a hacer, primero que nada, es aplicar lo que conocíamos como modelo de partícula. ¿Sí? Acuérdense que hablé del modelo de partícula bien al principio de la segunda clase, en la cual suponemos que todos los objetos que tienen ciertas dimensiones, ciertos tamaños, los reducimos a un punto y despreciamos su forma y su tamaño. De forma tal que el único movimiento posible que se pueda desarrollar es el movimiento traslacional. Entonces, para nosotros todos los objetos van a ser un punto, eso es lo que vamos a suponer aplicando el modelo de partícula, y sobre ese punto vamos a identificar cuáles son las fuerzas que actúan sobre el objeto, y vamos a representarlas con flechas indicando la dirección y sentido de esas fuerzas. Y definiremos, para poder hacer eso, un sistema de coordenadas adecuado, que tiene que ser un sistema de coordenadas inercial, acuérdense. Entonces, en general, será un sistema de coordenadas que estará fijo en la Tierra o que se moverá con velocidad constante respecto a este. Entonces, para nosotros la lámpara va a pasar a ser un punto. Voy a poner un sistema de coordenadas, en este caso con el origen en la posición de la lámpara, que tiene una cierta masa m, eje x y eje y. Y sobre ese punto voy a identificar las fuerzas que aparecen actuando sobre la lámpara. Entonces la lámpara está colgada del techo, está colgada de un cable. Entonces el cable lo que va a hacer, que va a ser una fuerza hacia arriba, que vamos a llamar tensión, y además la lámpara va a ser atraída por la superficie de la Tierra por la fuerza de atracción gravitatoria, que va a ser una fuerza que va a apuntar hacia abajo. Entonces las dos fuerzas que puedo identificar que están actuando sobre la lámpara van a ser la fuerza de tensión que le hace el cable, que la tira hacia arriba, y la fuerza de atracción gravitatoria que hace la Tierra, que la tira hacia abajo. ¿Bien?
Entonces, esto que hice yo acá es lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. Y es el primer paso fundamental que tenemos que hacer para resolver un ejercicio de dinámica, aplicando las leyes de Newton. Y yo les diría que es casi el 50 o más del 50% del ejercicio. Si uno realiza en forma correcta la identificación de las fuerzas y realiza el diagrama de cuerpo libre asociado a esas fuerzas en forma correcta, lo más probable es que después resuelva en forma correcta el ejercicio y si hay algún error, en su gran mayoría son errores de álgebra. Pero digamos que la física está acá. La física está en el diagrama de cuerpo libre, en identificar las interacciones que sufren los objetos y representarlas en un sistema de referencia inercial de forma correcta. Si yo fui capaz de hacer esto, es casi una trivialidad aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, en este caso particular, yo observo la lámpara y lo que veo es que la lámpara está quieta, la lámpara no se mueve. Es decir, que la lámpara tiene aceleración nula. Entonces estoy en una situación de lo que dijimos condición de equilibrio. La sumatoria de fuerzas, que es igual al producto de la masa por la aceleración, me tiene que dar el vector nulo, porque la aceleración de la lámpara es nula. Entonces la sumatoria de fuerzas tendrá que ser igual al vector nulo, es decir, las fuerzas tienen que estar equilibradas. En este caso es claro ver entonces que si hay solo dos fuerzas, tienen que ser iguales y opuestas. Entonces cuando planteamos la sumatoria de fuerzas en forma algebraica, lo que tengo que hacer ahora es identificar todas las fuerzas que estaban actuando sobre el cuerpo, e incluirlas en la sumatoria. Entonces me voy al diagrama de cuerpo libre y me fijo a ver cuántas fuerzas tenía actuando sobre el cuerpo. Tenía dos, la fuerza de atracción gravitatoria y la tensión. La suma de todas esas fuerzas me tiene que dar el vector nulo. De acá directamente puedo despejar y esto implica que la fuerza de atracción gravitatoria es igual a menos la tensión. Es decir, que estas dos son fuerzas opuestas. Tienen igual módulo, igual dirección y sentido opuesto. Efectivamente, lo que puedo visualizar del diagrama de cuerpo libre. Me lo dicen las ecuaciones acá abajo. Esperen que voy a poner... ¿No? Me lo dice esta ecuación de acá. Acuérdense que esto implica que estos dos vectores son opuestos, es decir, que su módulo es igual. Tienen igual módulo, igual dirección y sentido opuesto. Es decir, que el módulo de la tensión es igual al módulo de la fuerza de atracción gravitatoria, que sabemos cuánto vale, porque esta fuerza ya la definimos y dijimos que era igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad, o sea, masa por 9,8. Es decir, que la tensión que está haciendo el cable sobre la lámpara es igual al producto de la masa de la lámpara por la aceleración de la gravedad. Entonces, eso es un ejemplo muy sencillo de plantear un problema de condición de equilibrio. En general, no los vamos a resolver los ejercicios en forma vectorial. Fíjense que yo lo que hice acá fue plantear la suma vectorial y resolver a partir de acá. En general, lo que vamos a hacer es utilizar las expresiones escalares en cada una de las dos direcciones perpendiculares de mi sistema de referencia cartesiano. Acuérdense que dijimos que la segunda ley de Newton, que era una ecuación vectorial, la podíamos separar en tres ecuaciones escalares en cada una de las tres direcciones perpendiculares del sistema de referencia cartesiano en el espacio. Muchas veces me va a alcanzar con resolverlo solamente en dos direcciones. Entonces, en este caso, voy a trabajar en el sistema con un sistema de coordenadas X e Y. X es la dirección horizontal y la dirección vertical. Entonces tengo la fuerza de atracción gravitatoria y la tensión. Lo que voy a hacer es descomponer la segunda ley de Newton en las dos direcciones perpendiculares, es decir, plantear la sumatoria de fuerzas en el eje X y plantear la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En ese caso, entonces, lo que tengo que hacer es escribir en cada una de estas ecuaciones las componentes de las fuerzas en las direcciones correspondientes. Entonces, lo que hay que hacer es descomponer a partir de conocer las componentes polares, encontrar las componentes cartesianas. Entonces, si yo conozco el módulo de la fuerza y el ángulo que forma,
la componente en el eje X de la tensión será el módulo de la tensión por el coseno del ángulo que forma, ¿no? La tensión. Bueno, se me siguen conectando tarde, yo no sé qué es lo que pasa. Traten de conectarse a tiempo, chicos, porque tengo que cortar la clase cada vez que alguien se conecta fuera de horario, para darles acceso. Entonces, para encontrar la sumatoria de las componentes de las fuerzas en el eje X, lo que tengo que hacer es encontrar las componentes de cada fuerza en esa dirección. Entonces, a partir de las componentes polares, que podemos conocer o podemos deducir a partir del diagrama de cuerpo libre, encontraremos las componentes en el eje X de la tensión y de la fuerza de atracción gravitatoria. ¿Cómo será la componente en el eje X de la tensión? Será el módulo de tensión por el coseno del ángulo que forma la tensión, o sea, el vector tensión, con el eje X positivo. En este caso, como es una fuerza vertical, el ángulo que forma será 90 grados. En ese caso, esto será cero, no tiene componente en el eje X. Para el caso de la componente en el eje X de la fuerza de atracción gravitatoria, será el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo correspondiente. En este caso, el ángulo que forma, con el eje X positivo, siempre medido en el sentido antihorario, acuérdense, esa es la forma en la que pasamos de polares a cartesianas, será 270 grados. Esto también es cero. Bueno, esta ecuación no tiene ninguna información, porque las dos fuerzas están solamente en el eje X, ¿no? Claramente lo puedo ver del gráfico, no tienen componente, perdón, en el eje Y, no tienen componente en el eje X, o sea que esta ecuación no me aporta información. La pongo simplemente por completitud, ¿no? Para que vean cuál sería la forma formal de resolverlo en dos ejes. Después vamos a poner problemas en los cuales ya me aparezcan las dos componentes y esto va a ser necesario. Cuando pasamos a resolver la segunda ley de Newton en el eje Y, me aparecerá la fuerza neta actuando en el eje Y, es decir, la sumatoria de todas las fuerzas en el eje, de las componentes de las fuerzas en el eje Y. Y eso será igual al módulo de tensión, ahora por el seno del ángulo que forma el vector con la horizontal. Como en este caso alfa es 90, esto será 1, y la componente de la fuerza de atracción gravitatoria en el eje Y será el módulo por el seno del ángulo que forma, que como es 270, el seno vale menos 1, esto me queda como el módulo de la tensión menos el módulo del peso, o fuerza de atracción gravitatoria, igual a 0. Y de acá podemos despejar cuánto vale el módulo de la tensión, que es igual a m por g, y si lo queremos escribir la fuerza en forma vectorial, tenemos que reconstruir sus componentes x e y a través de nuevo de las relaciones entre las componentes cartesianas y polares. Será el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo, más el módulo de la fuerza por el seno del ángulo. En este caso, esta componente es 0, porque el ángulo, acuérdense que era 90, será mg por j, en la dirección j, o sea, vertical hacia arriba. Entonces, en general, vamos a resolver los problemas usando esta forma de trabajo, en la cual, a partir de la ecuación, de la expresión de la segunda ley, en forma vectorial, resolvemos el problema en dos componentes escalares. Pensemos otro ejemplo de equilibrio todavía, ¿no? Cuerpos en condiciones de equilibrio. Tengo un libro apoyado sobre la mesa, un libro de masa m apoyado sobre una mesa horizontal. Entonces quiero resolver esta situación. Entonces, de nuevo, como les decía hoy, aplicamos el modelo de partícula. Entonces pienso al libro como un punto de masa m, elijo un sistema de coordenadas cartesiano, fijo a la Tierra, o fijo a la mesa, si quieren, como la mesa está unida a la Tierra, el sistema de coordenadas está fijo a la Tierra, entonces ese va a ser un sistema de referencia inercial. Y realizamos lo que conocemos de nuevo como diagrama de cuerpo libre para el libro. Entonces tengo que identificar las fuerzas que están actuando sobre el libro, ¿no? Mi objeto de estudio, siempre hay que tener eso presente, ¿no? ¿Quién es el objeto de estudio? ¿Hay alguien que me están hablando? Yo no veo el chat acá, ¿eh? No sé si alguien me... Sí, yo tengo una consulta. Ah, dale, dale.
No entendí por qué en el ejercicio de recién, cuando estabas viendo las fuerzas en eje X, Sí. está la de tensión y la de peso. Yo lo que estoy haciendo, ¿no?, es descomponer las fuerzas en los dos ejes de mi sistema de coordenadas. Entonces, la componente en X de un vector, o sea, la componente en X de un vector es el módulo del vector por el coseno del ángulo. Entonces, si yo quiero encontrar la componente de la tensión en el eje X, es el módulo de la tensión por el coseno del ángulo que el vector forma con el eje X. ¿Cuánto vale? No tengo espera que no tengo ¿no? La componente en X de la tensión es esto, módulo de la tensión por el coseno. Estoy aplicando coordenadas polares, ¿sí? Para encontrar la componente X. ¿Cuánto vale esto? En este caso particular, como el ángulo alfa es 90, el coseno de 90 es 0, la componente en X vale 0. ¿Y Ah, cuánto vale la componente en X de la fuerza de atracción gravitatoria? Módulo de la fuerza por coseno. O sea, esto es la definición. En el caso particular que estamos resolviendo nosotros, ambas fuerzas tienen componentes en el eje X nula. Cuando uno después resuelve este ejercicio y ya tiene más práctica, esto ni lo pone siquiera. ¿Pero por qué no lo pone? Bueno, esto es una justificación de por qué. Después uno lo ve del gráfico y dice, bueno, la tensión está en el eje Y, el peso está en el eje Y, la ecuación en el eje X no la pongo porque ninguna tiene componente. Y un poco esto es la justificación matemática de por qué no tienen componentes, de por qué no, esta ecuación no la usamos. No hay información acá. Esto es 0 más 0 igual a 0. ¿Está claro, bien? claro. Sí, La sí. puse es un poco redundante, pero la pongo porque quiero empezar al principio siendo bien ordenado en cómo resolvemos un problema vectorial en dos ecuaciones escalares. Yo tengo un problema vectorial. Acá lo resolví en forma vectorial, ¿no? La segunda ley es una ecuación vectorial. Tengo que resolverla usando vectores. Entonces la puedo resolver en forma vectorial como resolví acá, pero en general, porque es un poquito más fácil, y fíjense que no tengo que estar por acá, tengo que ponerle rayita a todo, poner los vectores, darme cuenta bien. Es más difícil de sumar vectores. Prefiero sumar escalares. Entonces, de esa ecuación escalar de esa ecuación vectorial tengo dos ecuaciones escalares. Y resuelvo esas dos ecuaciones escalares yo. ¿Sí? En este ejercicio esta no tiene información, pero la quería poner explícitamente para que vean que se puede ver y se puede resolver y matemáticamente obtengo 0 igual a 0, que es lo que veo del gráfico después. Claro, no había visto que ahí en J solo estaba el masa por gravedad en J nomás. No había visto eso. ¿Cómo? No te entendí lo que dijiste. En la fuerza de tensión da como resultado algo en J nomás. Claro, la fuerza de tensión solamente está en el eje Y, o sea que va a ser un vector módulo de T en J, si querés escribirlo en forma vectorial. La fuerza de atracción gravitatoria lo mismo, será menos M por G en J. Claro, gracias. Entonces, les planteaba ahora este nuevo problema, o el libro apoyado sobre la mesa, el objeto de estudio es el libro, entonces yo tengo que identificar las fuerzas que actúan sobre el libro. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, pongo el libro como un punto y hago flechitas con todas las fuerzas que actúan sobre el libro. Bueno, ¿quién hace fuerza sobre el libro? Lo que me tengo que preguntar es eso. ¿Con quién interactúa el libro? ¿Quién le hace fuerzas al libro? Y esas son las fuerzas que voy a poner en el diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas que se hacen sobre el libro. Entonces, ¿quién hace fuerza sobre el libro? Bueno, la Tierra lo atrae. Cualquier objeto con masa que esté en la superficie de la Tierra siente la atracción gravitatoria, fuerza-peso. Una fuerza vertical y hacia abajo. Y como el libro está apoyado sobre una superficie sólida, que es la mesa, la mesa no quiere que el libro lo atraviese, entonces para eso le hace una fuerza vertical perpendicular a su superficie, que es lo que llamamos fuerza normal. ¿Bien? Y esas son las dos fuerzas. Entonces, esto es lo que yo les decía hoy.
No confundir esto con un par acción y reacción. El peso y la normal no son un par acción y reacción. Son la fuerza que la Tierra hace sobre el libro y la fuerza que la mesa hace sobre el libro. ¿Cuáles son las reacciones a esas? Bueno, la reacción a la normal es una fuerza que el libro hace sobre la mesa y va a ser hacia abajo y tendrá el mismo módulo que la normal. Y la reacción al peso será una fuerza que el libro hace sobre la superficie de la Tierra y será una fuerza vertical y hacia arriba. Pero acuérdense que las fuerzas, los pares acción y reacción, aparecen sobre objetos distintos. No son fuerzas que aparezcan sobre el mismo objeto. Estas son dos fuerzas sobre el mismo objeto, o sea, no pueden ser nunca un par acción y reacción. Más allá de que sean iguales en módulo y sentido, uno se puede dar cuenta de eso por ahí ya. Pero no es esa la condición que necesito para que sean acción y reacción. ¿Se entiende eso? Porque eso es algo que después confunden un poco a veces, ¿no? Pero lo ven eso que estoy planteándoles. ¿Sí o no? Ese silencio que es un sí o un no. Sí. Bueno. Entonces, de nuevo, identificamos las fuerzas, planteamos la segunda ley en forma escalar. Fíjense de nuevo, si yo planteo la segunda ley en el eje X, me encuentro con algo parecido a lo que pasaba hoy. Cuando encuentro la componente de la normal en el eje X y la componente del peso en el eje X, al ser alfa 90 y beta 270, ¿no? Los ángulos que forman la normal y el peso con el eje X positivo, estos dos términos me van a dar cero, ¿no? Lo que es lógico porque las fuerzas son las dos verticales, no tienen componente en el eje X. Y solo están aplicadas en el eje Y. Entonces vamos a resolver la parte que nos interesa, que va a ser la componente μ de las fuerzas, y será igual a normal por el seno de alfa, como alfa dijimos que vale 90, esto es igual a seno de alfa vale 1, más el peso por el seno de beta, como beta vale 270, seno de beta es menos 1. Es decir, que esto se convierte en módulo de la normal menos módulo del peso igual a 0. Y de acá puedo despejar cuánto vale el módulo de la fuerza normal que la superficie de la mesa está haciendo al libro. Y va a ser igual al módulo del peso, sea m por g. Si yo quiero escribir la fuerza normal que la mesa le hace al libro, la tengo que escribir en forma vectorial, en función de sus componentes cartesianos. Módulo coseno de alfa, módulo seno de alfa, en direcciones y j. En este caso esto es 0, solamente tengo la componente en el eje y, porque es una fuerza vertical, y fíjense que en este caso apunta hacia arriba. Entonces, independientemente de las situaciones que resolvimos recién, una era una lámpara colgando del techo y otra era un libro apoyado, fíjense que son muy similares, porque las situaciones son las dos situaciones de equilibrio con dos fuerzas verticales actuando sobre cada uno de esos cuerpos. Entonces, cuando yo reduzco la situación al diagrama de cuerpo libre, la situación se me simplifica mucho, porque ya me abstraigo del problema real y me voy a un problema más genérico, en el cual lo que tengo que hacer es sumar vectores. Y este problema, o este problema, son exactamente iguales. Llame tensión a esta fuerza que apunta hacia arriba o la llame normal. Pero como los diagramas de cuerpo libre son idénticos, fíjense, las resoluciones son idénticas. Entonces, acostúmbrense a visualizar los problemas a través de los diagramas de cuerpo libre. En algunos casos se los vamos a pedir específicamente, va a haber problemas en los cuales les vamos a decir, realice el diagrama de cuerpo libre, pero aún así cuando no lo pidamos, es una ayuda para ustedes realizar el diagrama de cuerpo libre, porque es la forma de visualizar en forma abstracta la situación real que estamos queriendo analizar. Y esa abstracción es la que nos va a permitir pasar de la realidad a las ecuaciones de la segunda ley de Newton. Entonces, este paso, este diagrama de cuerpo libre, identificar las interacciones que sufre el objeto, nuestro objeto de estudio con el entorno,
y expresarlas a través de vectores que representen las fuerzas, es el paso fundamental que tenemos que hacer para una buena resolución del problema que queremos analizar. Vamos a ver un problemita un poco más complejo ahora. Supongamos que tenemos una lámpara, ¿no? Esta es la lámpara. Yo ya no dibujé la lámpara, sino que dibujé un punto, pero supongamos que esto es una lámpara que está colgando acá, ¿no? En realidad, por ahí debería haber hecho primero el dibujo para que lo visualicen, pero ya lo simplifique un poco. Una lámpara que está colgando de dos cables ahora. En lugar de uno, vertical, como era el primer ejercicio que resolvimos, la lámpara ahora está colgando de dos cables. Y esos cables forman diferentes ángulos con el techo. Uno forma 51 grados y el otro forma 37 grados. La lámpara tiene un peso de módulo 122 newton. Y lo que vemos es que la lámpara está en reposo, vista desde el piso, que es un sistema de referencia inercial. Por lo que podemos asegurar que su aceleración es igual al vector nulo. Y lo que queremos es conocer cuánto valen las tensiones que generan los dos cables de los cuales la lámpara está sostenida. Bueno, entonces lo que sabemos ya de visualizar el problema es que como la lámpara está en reposo, la lámpara tiene aceleración nula, la fuerza neta que está actuando sobre la lámpara tiene que ser igual al vector nulo. O sea, la resultante de todas las fuerzas que estén actuando sobre la lámpara tiene que ser igual a 0. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre de la lámpara. ¿Qué fuerzas actúan sobre la lámpara? ¿Cuántas fuerzas identificamos ahora? Bueno, podemos identificar 3 fuerzas. Tenemos la fuerza peso o la atracción gravitatoria que la Tierra hace sobre la lámpara, porque la lámpara tiene una cierta masa m, entonces la Tierra la va a atraer hacia ella, fuerza vertical y hacia abajo, y cada uno de los cables va a ejercer una tensión en la dirección en la que el cable se encuentra saliendo del objeto, saliendo de la lámpara. Entonces tendré una tensión 1, que va a ser esta flecha roja, y una tensión 2, que va a ser esta flecha azul. Y lo que yo sé es que la suma vectorial de estos 3 vectores, T1 más T2 más P, me tiene que dar el vector nulo, porque la lámpara se encuentra en equilibrio. A partir de esa expresión de la segunda ley, tengo que ser capaz de encontrar las expresiones de las dos fuerzas de tensión. Para eso, nuevamente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a dividir el problema vectorial en 2 ecuaciones escalares. Bueno, no escribí la ecuación vectorial acá. A mí me gusta siempre escribirla, acá me la olvidé, ¿no? Siempre me gusta poner primero la expresión vectorial, ¿no? Esta. La sumatoria de fuerzas es igual a m por a, y eso es igual al vector nulo. En este caso, eso se va a dividir en 2 expresiones escalares, una en cada uno de los ejes perpendiculares de nuestro sistema de coordenadas, eje X y eje Y. Fíjense que a diferencia de lo que pasaba ahora, de lo que pasaba en los ejercicios anteriores, ahora voy a tener que usar las 2 ecuaciones, porque voy a tener fuerzas con componentes en las 2 direcciones perpendiculares. Entonces, tendré que encontrar la componente en X de la tensión 1, la componente en X de la tensión 2, la componente en X del peso. Bueno, esta en realidad ya sabemos que vale 0. Yo la pongo simplemente por completitud. Y lo mismo en el eje Y. Para poder encontrar las componentes, lo que necesito son los ángulos que cada vector forma con el eje X positivo medido en el sentido antihorario. Acuérdense que para pasar de polares a cartesianas, las coordenadas polares tienen en cuenta el ángulo desde el eje X positivo hacia el vector en el sentido antihorario. Es decir, que para el vector T1 este ángulo será alfa, para el vector T2 el ángulo será tita. Bueno, acá está puesto, pero vamos a ver cómo lo encontramos. Y para el ángulo, para la fuerza de atracción gravitatoria o peso, el ángulo será beta. En este caso beta sabemos que vale 270. Pero ¿cuánto valen alfa y tita? Bueno, ahí tenemos que hacer un poquito de
de geometría, ¿eh? Porque a mí el ejercicio lo que me da son los ángulos que forman los cables con el techo. Entonces fíjense que si este es 51 y este es 37, yo voy a poner acá mi sistema de coordenadas, este es el techo y estos son los cables. Este ángulo es el alterno interno de este. O sea que si este es 51, este es 51. ¿Sí? Es decir, que alfa vale 51. Y si este era 37, por alterno interno, este es 37. O sea, el ángulo que forma la tensión 2 con el eje Y negativo es 37. O sea que esto es 37, pero como yo quiero esto, es el complementario. O sea que este ángulo que a mí me interesa, θ, es 180 menos 37, que da 143. ¿Mm? Entonces a veces tenemos que hacer un poquito de geometría para poder encontrar las componentes de los vectores que nos interesan. Una vez que conocemos los ángulos, bueno, podemos descomponer los dos vectores en sus direcciones perpendiculares X e Y. Lo mismo hacemos para la segunda, es decir, para las componentes en el eje Y de los dos vectores, de los tres vectores, con los senos de los ángulos correspondientes. Entonces paso a tener dos ecuaciones escalares ahora, con ¿cuántas incógnitas? Dos, porque conozco los ángulos, pero no conozco ni el módulo de T1 ni el módulo de T2. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son las que quiero resolver, los módulos de las tensiones de los dos cables con los cuales está sostenida la lámpara. Entonces podemos reemplazar por los valores de los ángulos. Acá volví a repetir la expresión. El peso de la lámpara lo conocíamos, el módulo del peso de la lámpara lo conocíamos. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, con los valores ahora ya de los ángulos puestos en cada una de las funciones trigonométricas. Lo que tengo que hacer simplemente es despejar T1 de acá, reemplazar acá y despejar el módulo de T2 de la segunda ecuación. Yo no voy a hacer todas las cuentas acá para no aburrirlos, entonces los dejo un poco. Este ejercicio no me acuerdo si estaba o no en la práctica. Yo el año pasado lo había puesto porque estaba en la práctica, pero al final no sé si, como las prácticas por ahí cambian un poco, no sé si todavía sigue, pero había uno muy parecido, sino que les puede servir como guía para ese. Si resuelven el sistema de ecuaciones con dos incógnitas, obtienen como resultados que el módulo de T1 vale 73,4, el módulo de T2 97,4 newton. Ahora, si a mí lo que me piden son cuánto valen las tensiones, la fuerza de tensión que cada uno de los cables ejerce sobre la lámpara, yo necesito construirme las expresiones vectoriales de las dos fuerzas. Acuérdense que las fuerzas son vectores, por lo tanto tengo que expresarlas en forma vectorial. No me alcanza con dar el módulo. Entonces, encontramos la expresión vectorial a través de, en este caso, el formato canónico de la expresión, componente en el eje X versor Y, más componente en el eje Y versor J. Y para encontrar las componentes en el eje X y el eje Y, recurrimos de nuevo a las componentes polares, el módulo que lo teníamos y el ángulo que lo conocíamos. Entonces así me reconstruyo el vector tensión 1 en función de sus componentes cartesianas. Y lo mismo para el vector tensión 2. Entonces recuerden siempre cuando un ejercicio les pida una fuerza como incógnita como resultado final, exprésenlo en forma vectorial. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, claro. Bueno, sigo entonces. Entonces hasta ahora lo que planteé fueron situaciones sencillas de cuerpos en equilibrio, es decir, donde yo observaba que el objeto estaba en reposo, por lo tanto su aceleración era el vector nulo, lo que implicaba que la sumatoria de fuerzas sobre el objeto tenía que ser el vector nulo. El cuerpo estaba, lo que llamamos, en equilibrio. Pero los problemas que más nos van a interesar a nosotros
analizar son problemas en los cuales no hay una situación de equilibrio, sino que hay una fuerza neta aplicada sobre un objeto, y como resultado de esa fuerza neta el objeto se acelera. Entonces vamos a ver ejemplos, arrancando por ejemplos muy sencillos, de problemas de cuerpos acelerados. Y vamos a después ir haciéndolos un poquito más complejos. Entonces pensemos en un ejemplo muy fácil. Tenemos el mismo libro que teníamos hoy apoyado sobre la mesa, pero la diferencia... Profe, Sí, perdón, hicieron una pregunta por chat. yo no veo el chat, así que tienen que hablar si me quieren hacer preguntas. Porque yo cuando estoy presentando el chat no me aparece a mí. Así que traten de activar los micrófonos y hablar. Pierdan un poco el miedo escénico y ni siquiera los veo yo, así que... O si no, si alguien la puede leer. Yo la leo, dice, yo no entiendo cómo llegar a los resultados 11 y 2. No, T1 y T2 de la diapositiva anterior. ¿A estos? ¿Al módulo de T1 y módulo de T2? ¿O al vector T1 y el vector T2? Al módulo. Ah, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es álgebra. Ya lo doy por entendido eso, ¿no? Despejo el módulo de T1 de acá, paso todo esto restando, coseno dividiendo, y lo reemplazo acá. Y me queda una ecuación para T2. Despejo T2, me da esto. Con el resultado de T2, vengo arriba y me da T1. No, es un sistema, dos ecuaciones con dos incógnitas. Algo que ya en álgebra aprendieron a resolver. En este caso es un sistema muy sencillo, ¿no? Por sustitución la puedo resolver muy fácilmente. ¿Sí? No hago toda la álgebra porque es muy tedioso, pero creo que no es necesario que resuelva el álgebra del ejercicio. No es lo que a mí me interesa. Eso, ustedes supuestamente eso ya lo saben, ¿no? Lo que a mí me interesa es que ustedes lleguen a este punto. Una vez que ustedes llegaron a este punto, bueno, la física terminó ahí prácticamente. Ya está. Quiere decir que si llegaron acá, hicieron el diagrama de cuerpo libre en forma correcta, descompusieron las fuerzas en forma correcta y plantearon la segunda ley de Newton en forma correcta en cada una de sus direcciones perpendiculares. ¿Sí? Ahí está la física. Lo otro es álgebra, para llegar a un resultado final, que es importante también, obviamente, porque me interesa conocer el resultado final, pero no es lo que tenemos que recalcar tanto acá nosotros en cuanto a la resolución del ejercicio. Esta última parte se las dejo para ustedes. Ahí puso por el chat que yo entendí. Bien, gracias. Entonces, como les decía, pasemos ahora a ver cuerpos que ya no están en equilibrio, sino que están acelerados. Es decir, la fuerza neta que va a estar actuando sobre el cuerpo no va a ser nula. En realidad lo que yo veo es que el cuerpo se acelera. Entonces, como conclusión al hecho de que si yo tengo un cuerpo acelerado, la conclusión que tengo que tener es que sobre ese cuerpo, visto desde un sistema de referencia inercial, siempre, si yo no hago eso puedo llegar a tener problemas. Ya lo vamos a ver más adelante con unos ejemplos concretos. Pero si yo observo que un objeto se acelera desde un sistema de referencia inercial, mi conclusión, ¿cuál tiene que ser? Si hay una aceleración, entonces la fuerza neta es distinta de cero, o distinta del vector nulo. Hay una fuerza neta distinta del vector nulo actuando sobre ese objeto. Es la única forma de que un objeto se acelere. Esto es algo fundamental, parece una trivialidad, pero después van a ver que va a haber problemas en los cuales les cuesta hacer esa asignación, relacionar esas dos cosas. Si un cuerpo está acelerado, tiene que haber una fuerza neta actuando sobre él. Y eso naturalmente va a aparecer si realizamos en forma correcta el diagrama de cuerpo libre del objeto. Entonces, de nuevo, mi libro pasa a ser una partícula, un punto, pondré un sistema de coordenadas X e Y, en general con el origen en el punto, para hacerlo más sencillo, y analizo las interacciones
que sufre, o las fuerzas que están siendo realizadas sobre mi objeto de estudio, en este caso el libro. ¿Quiénes realizan fuerzas sobre el libro? Bueno, la Tierra, atracción gravitatoria, vertical y hacia abajo, la mesa, perpendicular a su superficie, o sea, vertical y hacia arriba, y la mano o el dedo que lo está empujando, que le realiza una fuerza horizontal hacia la derecha. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, cada una de estas tres flechas está representando cada una de las fuerzas que están actuando sobre mi objeto de estudio. Y a partir de este diagrama de cuerpo libre, lo que tengo que hacer es pasar ahora a escribir la segunda ley de Newton para encontrar la aceleración que tendré como resultado debido a la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. De nuevo, como esto es una ecuación vectorial, lo que vamos a hacer es descomponer esta ecuación en dos ecuaciones escalares en las dos direcciones perpendiculares, una en el eje X y una en el eje Y. Entonces lo que tendré en cada uno de los términos de la ecuación en el eje X serán las componentes de la fuerza que yo dibujé en mi diagrama de cuerpo libre en el eje X. Normal por el coseno del ángulo que forma la normal, módulo del peso por el coseno del ángulo que forma el peso, módulo de la fuerza externa por el coseno del ángulo que forma la fuerza externa, que en este caso, como es horizontal, es 0. Como alfa es 90, beta es 270, esto es 0, lo que obtengo, bueno, y esto tendrá que ser igual a la masa por la aceleración en el eje X, ¿no? La componente en el eje X del vector de aceleración. Entonces, como esto es 0 y esto es 0, lo que obtengo es que el módulo de la fuerza es igual a m por a sub x, porque coseno de 0 vale 1. Es decir, que la aceleración en el eje X será el módulo de la fuerza dividido la masa. Si quiero escribir la aceleración en forma vectorial, será el módulo de a sub x en la dirección y. ¿Por qué? En realidad yo me adelanté un poquito, ¿no? Pero yo ya sé que la componente en el eje y me da todo 0. Porque no hay aceleración en el eje y. Estas dos fuerzas están en el equilibrio. Yo cuando veo qué es lo que ocurre con el libro se mueve hacia la derecha, es decir, que no está acelerado en el eje y, en forma vertical. No tiene aceleración en el eje y, por lo tanto las fuerzas que aparecen en el eje y tienen que estar equilibradas, la suma me tiene que dar 0. Esta es 0 porque el seno de 0 es 0, y esta es igual a la suma de los módulos. Entonces nuevamente llego a una expresión similar a la que obteníamos hoy, donde módulo de n menos módulo de p igual a 0. Es decir, la normal que le hace la mesa, el módulo es igual al peso. Y si la escribo en forma vectorial, la normal es mgj. O sea, fíjense que obtengo la misma normal que cuando el libro estaba apoyado simplemente sobre la superficie de la mesa y nadie lo movía. ¿Por qué? Porque la fuerza externa que está actuando solamente actúa en el eje X, entonces no influye sobre lo que pasa en el eje Y. Entonces lo que pasa en el eje Y vuelve a darme lo mismo que lo que me daba antes. El libro sigue teniendo aceleración 0 en ese eje, por lo tanto la normal vale mg por j. El mismo resultado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo ahora cambio el ángulo con el cual hago esa fuerza sobre el libro? Entonces vamos a hacer un poquito más difícil el problema. Yo ahora, en vez de empujar el libro en forma horizontal, como lo hacía hoy, lo empujo con un cierto ángulo, θ, como está puesto acá. Es decir, como si fuera un poco desde arriba. De nuevo, lo que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre, identificar las fuerzas a través de flechas que me identifiquen esas interacciones, tendré el peso, tendré la normal, y ahora la fuerza externa que hace la mano, en vez de ser horizontal como era hoy, fíjense que la tengo que dibujar así, hacia abajo, porque la línea de acción de la fuerza es esta, ¿no? Como la dibujo siempre como un vector con origen en el objeto, o en la partícula que estoy modelando, como estoy modelando a mi objeto, la fuerza externa será este vector de acá. ¿Está bien eso? Lo que tengo que hacer ahora, para encontrar la aceleración
que experimenta el libro, que nuevamente hacia dónde va a ser. Yo cuando empujo el libro, lo que veo es que el libro hacia dónde se acelera. De nuevo se acelera en el eje X. Yo observo lo mismo, el libro está apoyado sobre la mesa, yo lo empujo de arriba, hagan la prueba ustedes, apoyen el libro o lo que sea, un celular sobre la mesa, y empújelo con ese ángulo. ¿Hacia dónde se acelera el libro? Se acelera en la dirección del eje X positivo en mi sistema de coordenadas. No hay aceleración en el eje Y. Entonces planteamos las mismas ecuaciones que hoy, la segunda ley en sus direcciones perpendiculares, donde tendré que encontrar las componentes en cada uno de los ejes, y eso me dará las aceleraciones en cada uno de los ejes. De nuevo, como alfa es 90 y beta es 270, las componentes de la normal y del peso en la dirección X son 0, y solo tengo la componente de la fuerza externa, pero a diferencia de lo que pasaba hoy, ahora me aparece una componente de la fuerza, porque el ángulo ya no es más 0. En el ejercicio anterior, el ángulo era 0, por lo tanto esto era el módulo de F, porque coseno de 0 valía 1. Ahora me aparece módulo de F coseno de gamma. ¿Y cuánto vale gamma? Y gamma es el ángulo este que está acá. El ángulo que forma el eje X positivo con la fuerza medida en el sentido antihorario. ¿Cuánto vale gamma? Bueno, eso es lo que tenemos que hallar. De nuevo, para eso hay que hacer un poquito de geometría. Fíjese que si este es θ, este que está acá también es θ, por alternos internos, ¿no? Porque si yo continúo la línea de acción de la fuerza, quiere decir que este es θ, por lo tanto este es θ. O sea que gamma, que es este ángulo, es 360 menos θ. Entonces gamma vale 360 menos θ, es decir que la aceleración que experimenta el cuerpo ahora será el módulo de la fuerza por el coseno de 360 menos θ sobre m. Como esto es menor que 1, fíjense que ahora la fuerza, si el módulo de la fuerza es igual que hoy, la aceleración que experimenta el objeto es menor que la que experimentaba hoy cuando lo empujábamos en forma horizontal. Entonces el hecho de que haya un ángulo distinto de 0 con el cual estoy empujando el objeto ya me genera un cambio en la aceleración del objeto. Tengo un módulo de aceleración menor. La dirección y el sentido siguen siendo las mismas, pero el módulo es menor. Y hay un cambio más en el problema. Fíjense, cuando planteamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, en el ejercicio anterior solamente tenía las dos componentes de las fuerzas, o los dos módulos de las fuerzas normal y peso. Porque como la fuerza externa era una fuerza horizontal, esto era 0. El seno de 0 me daba 0. Pero ahora el ángulo de la fuerza externa no es 0. Es este gamma, que es distinto de 0. Tiene una componente vertical. Si yo encuentro las componentes de este vector en X e Y, la componente en X fue la que usamos en la primera parte. En la segunda, cuando resuelvo la componente en Y de la sumatoria de fuerzas, me va a aparecer esta componente hacia abajo de la fuerza externa. Por ser 360 menos θ, un ángulo en el cuarto cuadrante, la componente en Y será negativa. Entonces me aparece un término distinto de 0 acá. Cuando despejo la expresión de la normal, la fuerza normal que la superficie de la mesa le está haciendo al libro, fíjense que ahora el módulo de la normal será igual al módulo del peso, m por g, menos el módulo de f por el seno de 360 menos θ. Pero ojo, como el seno de 360 menos θ es negativo, porque estoy en el cuarto cuadrante, menos por menos se me hace más, esto implica que el módulo de la normal es mayor que el peso. Entonces, no confundan al módulo de la normal con el módulo del peso. La normal es la fuerza que hace la superficie sobre la cual un objeto está apoyado. Y lo que hace en general esa normal es equiparar las fuerzas que aparezcan en su dirección perpendicular, de forma tal que el objeto no se acelere en esa dirección. Si yo no hago ninguna fuerza externa, la normal sería igual al peso, que era lo que nos pasaba hoy con el libro cuando estaba apoyado o cuando lo empujaba en forma horizontal.
Pero ahora que yo estoy haciendo una fuerza externa sobre el libro y tiene una dirección vertical, la normal aumenta, porque es mayor la fuerza neta que aparece en la dirección vertical hacia abajo. Y la normal lo que tiene que hacer es equiparar esas fuerzas para que el libro no la atraviese de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar un poco es eso. Lo que está haciendo la superficie de la mesa es impedir que el libro la atraviese. Hay dos fuerzas que lo empujan hacia abajo el libro, pero como la superficie es suficientemente rígida, la superficie de la mesa no quiere que el libro la atraviese. Entonces, la normal impide que el libro lo atraviese haciéndole una fuerza igual y opuesta a la fuerza neta que aparece en esa dirección y sentido, o sea, hacia abajo. Entonces, en este caso, la normal que aparece sobre el libro no es igual a m por g como pasaba hoy, sino que es más grande y tiene en cuenta la componente de la fuerza que estamos haciendo nosotros en la dirección vertical. ¿Lo ven eso? Es importante esto porque después muchas veces confunden la normal con el módulo normal con el módulo del peso, ¿no? Y simplifican y muchas veces, claro, en los casos más sencillos eso pasa. Pero vamos a ver muchos ejemplos en los cuales el módulo de la normal no es igual al módulo del peso. Este es uno. Entonces, el módulo de la fuerza normal, que es la fuerza que hace la superficie sobre la cual un objeto está apoyado sobre el objeto, en general sale de resolver la sumatoria de fuerzas en I, planteando la condición de equilibrio en ese eje, porque el objeto no se acelera verticalmente, solo se acelera horizontalmente. Entonces, esta condición de equilibrio, de alguna manera, la impone la normal, porque esta y esta son fijas, si quieren. Si yo aumento la fuerza, va a aumentar la normal. Si disminuyo el ángulo, va a disminuir la normal. ¿Sí? Si aumento el ángulo, va a aumentar la normal. Y en el caso particular que yo empuje con una fuerza vertical, supónganse, desde arriba, el ángulo en ese caso sería 90. Y si el ángulo fuera 90, la aceleración sería 0, porque acá esto todo me daría 0, y la normal sería igual a la suma de los módulos del peso y de la fuerza externa que yo estoy haciendo. Entonces la normal un poco lo que hace es equiparar esta expresión que está acá. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, sí, queda claro. Bueno, gracias. Entonces sigo un poquito más. ¿Qué hora es? Nos quedan 15 minutos. Vamos a ver, hacer uno o dos ejemplos más y cortamos. Vamos a suponer ahora que apoyamos este libro sobre un plano inclinado, ¿no? Sobre un plano que ahora no es horizontal, sino que forma un cierto ángulo con la horizontal, ¿no? Esta es una superficie completamente lisa, y yo apoyo el libro sobre ese plano inclinado. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo lo apoyo, lo suelto, el libro se va a caer, va a deslizar hacia abajo por el plano. ¿Está bien? La pregunta que me hago es, bueno, ¿con qué aceleración se mueve ese libro sobre el plano? ¿Con qué aceleración se está moviendo el libro? Bueno, entonces es otro problema igual a los que venimos resolviendo. Tengo que identificar las fuerzas que estén actuando sobre mi objeto de estudio, plantear la segunda ley, y a partir de la segunda ley encontrar la aceleración. Son todos iguales, si se quieren poner a pensar, no hay mucha variación. Lo que cambia es la situación que yo tengo que resolver a través del diagrama de cuerpo libre de cada problema. Y cómo transformo esa situación gráfica del diagrama de cuerpo libre en las expresiones de la segunda ley. Entonces, cuando yo suelto el libro, es decir, yo ya no lo estoy tocando más, yo el libro lo solté, yo analizo el problema desde el momento que lo suelto, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el libro? ¿Quiénes están haciendo fuerza sobre el libro? Bueno, como siempre sabemos que la fuerza de atracción gravitatoria está actuando, la Tierra atrae al libro hacia abajo. Eso pasa siempre. Entonces, en mi diagrama de cuerpo libre pongo la fuerza
peso en forma vertical hacia abajo. ¿Quién más le hace fuerza al libro? Y la superficie sobre la cual está apoyado. Sabemos que siempre que yo apoyo un objeto sobre una superficie rígida, esa superficie le hace una fuerza perpendicular a la superficie a la superficie del plano. Entonces, en este caso, la fuerza será normal a esta dirección, que es la dirección de la superficie del plano. Por lo tanto, tendrá que ser una fuerza que tendrá esta dirección, que está puesta acá en el diagrama de cuerpo libre con esta flecha de acá. Entonces la normal en este caso no es una fuerza horizontal, como la veríamos dibujando siempre, porque el plano sobre el cual está apoyado el libro no es horizontal, está inclinado. Entonces la superficie no es horizontal y la normal a esa superficie tampoco va a ser vertical. Entonces la fuerza ahora va a tener un cierto ángulo que tendré que determinar para poder después resolver. ¿Hay alguna fuerza más actuando sobre el libro? ¿Falta algo en este dibujo? ¿En este diagrama? ¿Qué les parece? ¿O ya está? ¿Hay alguien ahí todavía o se fueron todos a dormir ya? Yo tengo la esperanza que le estoy hablando a un montón de gente. Sí, estamos acá. Están, bueno, me quedo tranquilo. Bueno, ¿falta algo acá? ¿Les parece que hay alguna fuerza más? Estamos discutiendo un poco, no les estoy tomando examen, ¿eh? Y ni siquiera sé quién me contesta, así que conteste sin miedo. ¿Les parece que hay alguien más que está haciendo alguna fuerza? ¿Está interactuando con alguien más el libro cuando yo lo solté? Yo ya lo solté, ¿no? Lo apoyé y lo solté y empiezo a mirar desde el momento que lo suelto. ¿Y la gravedad? Claro, pero ya está, ya la tuve en cuenta, ¿no? Puse la fuerza peso acá. O sea, la Tierra, la que le hace la fuerza es el campo gravitatorio que ejerce la Tierra sobre todos los objetos con masa, y eso lo graficamos como una flechita vertical hacia abajo. Esa es la fuerza de atracción gravitatoria o fuerza peso. La superficie del libro. Acá en el chat dicen fuerza de roce. No sé si puede ser. Por ahora dice que es un plano inclinado liso. No hablamos de fuerza de roce todavía. Vamos a suponer que nos movemos con superficies perfectamente lisas que no interactúan entre ellas. Ya más adelante vamos a poner un poquito más de realidad a los problemas, pero por ahora despreciamos el roce. O sea, los cuerpos deslizan perfectamente sobre la superficie. Entonces, no tengo más nada. No tengo más nadie que esté interactuando con el libro. No hay más fuerzas. Las únicas dos fuerzas que actúan sobre el libro en esta situación, la atracción gravitatoria a peso y la normal. Entonces, una vez que me convenzo que terminé de realizar el diagrama de cuerpo libre, que puse todas las interacciones, todas las fuerzas que está experimentando nuestro objeto de estudio, paso a resolver la segunda ley. ¿Sí? Si esto lo hice bien, lo que ya les decía, si esto lo hice bien, muy probablemente esto lo vaya a resolver bien. Si me olvidé una fuerza acá o dibujé una fuerza mal, esto va a estar mal. Entonces, este paso es fundamental. Que lo hagan, que lo mediten, que lo analicen y que se convenzan. Obviamente después hay que pasar bien de acá a acá, ¿no? Hay que hacer bien la interpretación de las componentes. Entonces, en este caso, con este sistema de coordenadas que yo elegí, X e Y, X siempre horizontal y vertical, lo que tengo que hacer es descomponer las fuerzas en las componentes X e Y. La sumatoria de las fuerzas de X me va a dar igual a la masa por la aceleración en el eje X. La sumatoria de las fuerzas en Y me va a dar la masa por la aceleración en el eje Y. Fíjense que como el libro se acelera así, a lo largo de la dirección del plano inclinado, voy a tener tanto componente en X como componente en Y de la aceleración. ¿No? Y lo que tengo que encontrar es el ángulo que forma la normal con el eje X, que como esto es θ, bueno, se puede ver que esto es 90 menos θ. De nuevo hay que hacer un poquito de geometría ahí.
pero fíjense que el plano inclinado es perpendicular a la normal y el piso, este piso, es perpendicular a la vertical. Es decir, que este lado y este lado está formado por catetos perpendiculares a este y a este. Por lo tanto, este tiene que ser tita. Si este es tita, este es tita. Por lo tanto, este ángulo es 90 menos tita. O sea que la normal forma un ángulo 90 menos tita con el eje X positivo. Entonces, para descomponer en el eje X, tendré normal por coseno de 90 menos tita, más P por coseno de beta, beta 270, como siempre. Y en ese caso, podré encontrar las dos componentes de X y de Y de la aceleración. Ahora, fíjense que acá voy a tener una aceleración con dos componentes. En realidad, para este problema, podemos hacer una resolución alternativa. En vez de elegir el sistema de coordenadas usual de X e Y, acuérdense que el sistema de coordenadas es algo libre, yo lo elijo como yo, mientras elijo un sistema de coordenadas inercial, para resolver la segunda ley no hay problema, y para que sea inercial lo único que necesito es que esté fijo a la Tierra, o se mueva con velocidad constante respecto a uno fijo a la Tierra. Entonces yo puedo fijar un sistema de coordenadas, ojo, este sistema no está fijo al libro, acá por ahí, al haberlo dibujado acá en el libro, puede llegar a una confusión, pero hago la aclaración. El sistema está fijo en el espacio, no se mueve con el libro el sistema de coordenadas, está fijo en el espacio, lo único que hice fue ponerlo cuando el libro empieza a moverse en la posición donde está el libro. Pero cambié la dirección de los ejes, los incliné. El eje X coincide con la dirección del plano inclinado, el eje Y es vertical, es perpendicular a esa dirección. ¿Por qué hago esto? Porque como esta es la dirección de aceleración del libro, cuando resuelva en este sistema de coordenadas, el libro solo va a tener aceleración en el eje X, solo va a tener componente en la dirección X de la aceleración, no voy a tener componente vertical. Entonces, en este caso, resulta más sencillo el álgebra de la resolución del problema. Entonces, mi sistema de coordenadas ahora tiene componente X e Y que están inclinadas respecto de los ejes usuales. Lo que tengo que hacer ahora es descomponer las dos fuerzas en las direcciones X e Y. Fíjense que a diferencia de lo que pasaba ahora, la normal solo tiene componente en el eje Y, y el peso va a ser el que tenga componente X y componente Y en este sistema de coordenadas. Entonces lo que tengo que hacer es, bueno, respecto de este sistema de coordenadas, la normal forma un ángulo de 90, tengo que encontrar el ángulo que forma el peso. El ángulo que necesito es este de acá. ¿Cómo hallamos ese ángulo? Bueno, fíjense que si esto es tita, ¿no? Tita es el ángulo del plano inclinado. Este ángulo que está acá también es tita, porque este cateto, que es la dirección del peso, es perpendicular a la horizontal, a este cateto, y este es perpendicular a al eje X, ¿no? Porque este es el eje Y. Es decir, que este ángulo está determinado por dos lados perpendiculares a este y a este. Si estos dos determinan el ángulo tita, estos dos también determinan el ángulo tita. O sea que esto es tita. Por lo tanto, este ángulo, todo este ángulo que yo tengo que escribir acá, será 270 más tita. Entonces, el ángulo que forma la fuerza peso en mi nuevo sistema de coordenadas rotado, acuérdense que siempre lo tengo que medir respecto al eje X positivo en el sentido antihorario. Entonces, en mi sistema de coordenadas nuevo, P forma un ángulo de 270 más tita, para poder escribir las coordenadas polares en las ecuaciones de la segunda ley de Newton. Entonces, ahora sí, planteo la segunda ley de Newton, la descompongo en las dos direcciones perpendiculares X e Y. Entonces encuentro las componentes de cada uno de los vectores de las fuerzas que aparecen actuando sobre el objeto en cada una de las dos direcciones. Normal por el coseno de alfa, alfa es 90, o sea que esto es 0, más peso por coseno de beta, beta es 270 más tita, ya lo vimos, ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. Y la sumatoria en el eje Y, a diferencia de la primera resolución que hice hoy, ahora va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el objeto, en este caso el libro,
se acelera solo en el eje X en mi sistema de coordenadas. No hay aceleración en el eje Y. Entonces esto lo puedo igualar a 0. De esta ecuación podemos despejar la normal, y de esta ecuación, o sea, de la sumatoria en el eje X, puedo despejar cuánto vale la aceleración del cuerpo. Fíjense que como el coseno de 270 más θ es positivo, porque 270 más θ está en el cuarto cuadrante, tiene una componente en el eje X positiva, la aceleración en el eje X va a tener signo positivo. Es decir, el objeto se acelera en el sentido positivo de las X de mi sistema de coordenadas. En este caso, cuando despejo la normal me queda igual al módulo normal menos módulo del peso seno de 70 más θ. Ahora, pareciera ser que el módulo me está dando algo negativo, pero fíjense que el seno de 270 más θ es negativo, porque 270 más θ al estar en el cuarto cuadrante tiene un seno negativo. El cateto opuesto de este ángulo, perdón, el cateto adyacente de este ángulo es negativo. Por lo tanto, el seno es negativo, menos por menos me da más y el módulo me da algo positivo. Entonces, como ven, en los casos de plano inclinado, lo que nos va a convenir siempre va a ser rotar nuestro sistema de coordenadas, de forma tal de elegir el eje X en la dirección del plano y que solamente en esa dirección tenga aceleración y que en la dirección vertical el sistema esté equilibrado. Eso me facilita un poco las cuentas. Hay que tener un poquito de cuidado con la geometría cuando rotamos los ejes, pero el problema se simplifica bastante. Bueno, vamos a dejar acá. Tengo algunos ejemplos más, pero los dejamos para el jueves.